¿Quieres saber qué dimensiones debe tener la puerta de tu nuevo proyecto? Pues bien, comenzamos. Hola, mi nombre es Raúl Pimienta y aquí encontrarás tips y recomendaciones para tu proyecto de construcción. Una vez que has comprado una propiedad o la estás viviendo y quieres hacer una remodelación y quieres saber qué tipo de puertas vas a cambiar y vas a mover, y entonces dices, bueno, esto me podría estar ajustado, que no, a la hora de comprar o hacer una modificación en esa vivienda, y dice, bueno, ¿qué puerta debería poner en estos espacios? Entonces por eso es que venimos de nuevo aquí a la pizarra y te estoy explicando la manera más fácil de cómo identificar una puerta. Evidentemente todo el mundo lo sabe, lo que es una puerta, la forma que tiene, que sirve para entrar, a dar acceso a un lugar o dar privacidad en otro. Entonces, pero una vez que lo tienes en lo que serían los muros que tenemos acá, entonces tienes los muros que sería de la propiedad, tanto puede ser los interiores o los exteriores de carga. Entonces vas a buscar la dimensión que tú lo que necesitas es del hueco a la hora de comprar. Porque cuando vas a comprar esa puerta necesitas saber qué dimensión tiene esa puerta. Entonces debes estar buscando y dice, ok, ese muro, ese hueco tengo de un espacio al otro, estoy buscando, tiene X medida. Por lo general, te puedes encontrar las diferentes medidas que puede tener. Por ejemplo, un baño aproximadamente de unos 70-75 centímetros aproximadamente, o aquí en los Estados Unidos serían unos 28 a 30 pulgadas, ya que es lo más común, ya que evidentemente por 65 pulgadas, 65 centímetros, perdón, que entre una persona y lo que es aproximadamente los hombros, ya menos que eso es muy incómodo a la hora de entrar. Por lo tanto, es muy cómodo que sería mínimo de unos 70-75, y a la hora de que vaya a ser la habitación, por ejemplo, en la puerta de la habitación estamos hablando de unos 80 a 90 o de 34 a 36 pulgadas, que vas a tener en cuenta que esa altura mínima de esa puerta es el 80-82. Por lo tanto, es bien importante, menos que eso, no lo hagas, porque entonces después te dejan entrar por esa habitación. La cama puede que tenga un problema, si son desarmables la puedes hacer, pero si no, vas a tener conflicto a la hora de hacerlo. Por lo tanto, ¿qué es a la hora de tener en cuenta? El área de lavado, por ejemplo, que es 90 a 100, que sería un metro aproximadamente, que cuando vas a entrar a la lavadora es más y más, porque si no, no te va a caber. Entonces tienes que pensar todas estas cosas antes de tiempo. Por lo tanto, la altura con unos 80 o 82, como te hablé, de 2 metros a 2,10 de altura, para que pueda caber por la escala. Aquí en los Estados Unidos se utiliza mucho las horas que son doble unidad, entonces pasaría problema de entrar igual que muebles y demás que a la hora de entrar a la casa. Entonces la dimensión, como te hablé, es variable, ya que en el baño, por ejemplo, son 70-75, la habitación es 80-90, y en el área de la, como te hablé, de 90 a 100, la puerta principal, que sería unos 90 a 1,10. Mientras más generoso, de 90 centímetros a 1 metro 10 centímetros, mientras más generoso sea, es más cómodo el flujo de a la hora de entrar y salir, tanto la puerta de entrada como la puerta de salida de la casa, ya que por a veces necesitas entrar refrigerador y piezas y demás, que solamente entrarían por ahí y que van a estar en el espacio general de la casa. Y es importante en la habitación respetar los 80-90 o los 34-36 pulgadas, ya que si no, mucho del equipamiento que llega entre el cuarto no te va a pasar, entonces necesitas por eso esa dimensión. Entonces, como te hablaba, tú vas a buscar las dimensiones del hueco, que por donde el área que tú vas a pasar, evidentemente esto es lo que estamos hablando de la hoja, que aproximadamente es lo que te hablan, serían unos, te dice 34, 36, estamos hablando siempre de 2 pulgadas, de 2, 3 pulgadas menos el espacio, la hoja, pero nada, tú lo que vas a buscar es este hueco, que es donde va a ir ese marco, adentro, entonces por acá, evidentemente siempre la dirección como unas 4 o 6 pulgadas menos, que es por donde tú vas a pasar. Por eso es bien importante las dimensiones a la hora de sacar, y en dependencia del tipo de puerta, si va a ser por una puerta exterior, de unos patios, o si va a ser una puerta interior, ya que en dependencia del flujo o el movimiento que vayas a hacer, hay o un closet, que puede ser by four, ¿sabes? Este tipo de acordeón que se abre y se recoge, o sliding que se pueden mover y recoger en diferentes sentidos, que pueden tener paños de vidrio o puede ser ciego, en dependencia de lo que lo quieras lograr y del objetivo que quieras. Entonces, la cerradura en este tipo de puertas tienes que saber, ya que en los baños y las habitaciones y en los closets, evidentemente vas a necesitar algún tipo de lock, ya que quieres privacidad en ese lugar. No es que hace falta tenga llave. En un closet puede ser, como en el closet puede ser que necesites tener un tipo de cerradura específica, pero en lo que es los baños y las habitaciones, simplemente con un pestillo que pase es más que suficiente para dar privacidad. Sí es importante que en la puerta principal, si necesitas
ahí sí vas a necesitar evidentemente cerradura, vas a necesitar el picaporte con un tipo de cerradura o un doble cerradura en dependencia de lo que tú necesites. Entonces vas a tener que aplicarlo ahí. Por lo tanto, es bien importante, ¿sabes? El tipo de picaporte que vas a utilizar, ya que si en la casa viven personas mayores, entonces se debe usar, ¿sabes? Por lo general, si el de pomo, que sería, esto sería la pared, y te lo encuentras acá, entonces el pomo es simplemente que eso tú hables con la mano y es muy fácil ahora abrir. O si te lo encuentras como el de manija, que sería la puerta, entonces ese de manija que estamos teniendo ahí, evidentemente puede ser más fácil a la hora de abrir y cerrar. Solamente con el codo puedes estar abriendo la puerta, empujas hacia allá y puedes avanzar. Por eso, si hay personas mayores, siempre les recomiendo usar ese. Pues bien, ya te he hablado de las funciones y hacia qué dimensiones debe tener esas puertas. Ahora necesitas saber hacia dónde debes abrir y hacia dónde no deben estar abriendo esas puertas. Por lo tanto, es bien importante, ya que si tenemos una puerta que aproximadamente siempre el borde del muro, o sea, de unos 8 centímetros o unas 4 pulgadas, para que siempre tiene un margen que vas a encontrar en esa curva que estás viendo ahí. Entonces siempre tiene un pedacito de muro, siempre es importante para que la puerta cuando estás abriéndola tenga margen atrás y no esté dando flat para que no esté molestando. Acá, entonces aquí en estos lugares, por lo tanto, siempre se le pone un elemento que es como un stop, que cuando tú coges y abres la puerta va a estar chocando acá. Sí, te recomiendo, por ejemplo, esta puerta, habla unos 110 grados aproximadamente, es incorrecta esta puerta, por eso le pongo acá no, debe estar situada de este lado, ya que estás perdiendo este espacio, lo estás perdiendo, ya que te encuentras, lo ideal sería ponerla como este ejemplo que te estoy poniendo acá, que habla aproximadamente unos 90 grados, que evidentemente tú lo que necesitas ya con esta dimensión, tú pasas perfectamente. Con unos 45 grados tú pasas perfectamente, pero bueno, con unos 90 es lo ideal para poder pasar cualquier tipo de cosa por ese espacio. Acá ya tenemos un ejemplo de que con una doble puerta, ya que tenemos un muro, una doble circulación, vienes a un pasillo, estás entrando, él tiene el espacio, este recorrido es bien importante para ese muro que estamos viendo ahí, ya que la puerta no va a molestar con la otra circulación y la persona que puede estar aquí, que vaya a venir hacia esta dirección, puede abrir la puerta. Evidentemente la puerta va a quedar hasta 90 grados, de ahí no va a pasar, y esta persona que está viniendo por acá, está entrando hacia acá, evidentemente no va a tener problema de circulación ahí. Por lo tanto, eso es bien importante, es ver los sentidos donde se van a abrir las puertas de un lado hacia otro, ya que es un detalle bien importante dentro de una propiedad que vas a remodelar, ya que está haciendo modificaciones y ampliaciones, y entonces esto puede crear problemas a la hora de circulación. Acá te pongo un ejemplo ya de tipo un baño mínimo, que es la función de una persona, el movimiento que va a tener hacia los lugares. Entonces, por lo tanto, tienes que darle un radio, por lo tanto, como te decía, aproximadamente unos 70 centímetros de ancho que debe haber esa puerta para que esa persona pueda entrarle al lavamano y tener la taza acá. Entonces, evidentemente, pues, tengo una pequeña circulación, y siempre es importante, como te decía, 8 a 4 pulgadas, siempre me va a dejar en esta distancia acá, ya que es bien importante, y si no las puertas van a estar chocando y te va a estar dañando las paredes. Por lo tanto, cuando haces las remodelaciones, uno, ver qué dimensión es la que tengo, qué espesor la que voy a utilizar, porque independencia del tipo de espesor de puerta, de que tengan los muros, vas a buscar los espesores. Entonces, tienes estos elementos en cuenta, hacia dónde van a abrir esas puertas, hacia dónde están las bisagras, dónde no, y el tema de funcionamiento, donde la vayas a poner, qué actividades vas a lograr en un espacio u otro. Por lo tanto, eso es un elemento que son bien importantes a la hora de pensar en comprar una puerta para tu proyecto de remodelación. Si te ha gustado este video, por favor dale like, comparte en las redes sociales y seguiré haciendo tips y recomendaciones para tu proyecto de construcción. Suscríbete. Muchas gracias.